parte de la información a esta hora de la mañana a través de beleninfo.com.ar. Por supuesto, continuamos dialogando con aquellos profesionales que nos pueden brindar o dar más o menos una mirada de lo que se está tratando hoy en día dentro de la sociedad y en este caso vamos a hablar un poco de educación y lo que se está trabajando. Por supuesto, le presentamos al licenciado en Psicología Organizacional, el señor Matías Boix. Buen día. Buen día, Kevin, ¿cómo estás? Bueno, es un gusto tenerlos acá. Muchas gracias. Gracias a usted por recibirnos. Por supuesto, vamos a hablar de lo que usted viene trabajando, ¿sí? De sus colaboraciones, de sus proyectos. ¿Qué nos puede comentar acerca de eso? Bueno, Kevin, te comento. Nosotros hace ya un par de años venimos trabajando con lo que es el proyecto Educando Emociones, ¿sí? Un proyecto que, bueno, nació acá en Belén y que tuvo la suerte, con mucho esfuerzo y acompañamiento de la gente, de salir no solo afuera de las provincias, sino en el año 2019 de salir también afuera del país. Te comento brevemente qué consiste esto. Hasta que se generen los espacios, ¿sí?, formales dentro de lo que es la currícula de educación, ¿sí?, que he escuchado hasta hace muy poquito que tuve una reunión, que hay muy buenos avances en este aspecto. Nosotros hemos decidido incorporar desde Eduvita los espacios para que la gente pueda empezar a gestionar sus emociones, ¿no?, para que pueda educarse en ese aspecto que hoy nos hace falta. Convengamos que la premisa básica de todo esto es apuntar a una educación holística, a una educación integral del ser humano, ¿no? Lo que hoy estamos viviendo es que el ser humano está siendo educado, ¿sí?, pero digamos de una manera parcializada, ¿no? Nosotros lo vemos a diario de que hacemos mucho énfasis en determinadas habilidades o en un determinado tipo de inteligencia del ser humano, pero estamos descuidando otras tantas, ¿no? Entonces, apuntar a una educación holística implica poder empezar también a incorporar la parte emocional del ser humano y no solo su parte racional, ¿sí? Porque es lógico, nosotros somos seres humanos que pensamos, pero que también sentimos, ¿sí? Y esto lo hemos visto de sobremanera este año, ¿verdad? Porque este año nos ha tocado vivir, digamos, momentos bastante complicados con este marco de pandemia y grandes hábitos de nuestra vida se han visto modificados, sobre todo aquellos los que están relacionados con la parte emocional. Entonces, hasta que de a poquito se vayan incorporando estos espacios de manera formal, porque hay que reconocer que las instituciones tienen su forma de evolucionar, que quizás no es tan rápida como evoluciona la realidad social, ¿no? Los cambios que nosotros presenciamos a diario son muy rápidos y las instituciones tienen todo un proceso interno que no lo hacen de alguna manera que vayamos tan a la par. Entonces, hasta que estas instituciones puedan evolucionar, y cuando me refiero a instituciones me refiero a todas en general, no solo a las educativas, ¿no?, porque esto es algo que tiene que ser trabajado de manera global, en todos lados. El ser humano no solo estudia, también trabaja, también tiene su seno familiar, tiene sus vínculos interpersonales con grupos de pares y demás, hace deporte. Entonces, en todas estas esferas de la vida del ser humano hay que empezar a incorporar estos contenidos, ¿sí? Hasta que esto suceda, nosotros hemos creado espacios, ¿sí?, como es el de Eduvita, que están trabajando con gente que nosotros convocamos, que llega por voluntad propia, gente que lo hace de manera individual, gente que lo hace en grupo. Bueno, este año hemos tenido que trabajar mucho de manera individual, siempre haciendo énfasis en esta parte del proyecto que es educativo, ¿no? Y muy poco de manera grupal con los talleres, porque bueno, con esto de la principal medida de prevención, que es el aislamiento físico, nosotros hemos tenido que dejar este año de lado los talleres presenciales, pero bueno, tenemos la esperanza de que el año que viene podamos retomarlo. Eso es más o menos un análisis de lo que es el proyecto y de cómo lo venimos trabajando. Bien. Por supuesto también habrán trabajado de manera virtual, ¿no? Hubo muchos cambios durante esta pandemia. ¿Y cómo pretenden seguir trabajando con este proyecto ustedes? Bien, vos sabés que el tema de la virtualidad es cierto, la emocionalidad requiere de un contacto, ¿no? De un contacto visual, de digamos, de un acercamiento a la persona. Y esto de la virtualidad también nos ha puesto en prueba porque es a veces un poquito más complicado, es un poco más complicado pero no imposible. Trabajar la parte emocional desde una pantalla, ¿no?, con la gente. El cara a cara se hace un poco complicado, no es lo mismo. La lectura que uno hace de las emociones en el rostro de la otra persona y el lenguaje corporal de la gente se complica un poquito con la pantalla, pero es posible. Pero bueno, es la medida principal que hemos tenido este año para poder, obviamente, darle prioridad a aquello que ha implicado
todas las medidas, que era la salud, ¿no? Porque este año fue un año también que nos ha hecho ver eso, ¿no? Que la prioridad del ser humano también tiene que ser la salud, ¿no? Hemos descuidado mucho tiempo eso también nosotros. A veces, yo siempre lo digo, estábamos mal focalizados, dándole importancia a otras cosas que eran de alguna manera más superficiales y no depositamos la atención en aquello que era prioritario. Este año con las medidas y con todo lo que ha sucedido, bueno, nos hemos dado cuenta de que las prioridades justamente, o priorizar es justamente de una persona también inteligente. Con lo que me decías vos, bueno, tenemos pensado seguir trabajando, ¿sí? La idea es que nunca nos detengamos, tenemos, gracias a Dios, el apoyo de muchísima gente. Este año hemos trabajado en casi todas las instituciones educativas, de alguna manera nos hemos acercado para dar alguna charla, alguna capacitación. Hemos trabajado con las instituciones deportivas también, hemos incorporado estas herramientas a las instituciones deportivas. Hay uno de los principales motivos que nos llevan a trabajar esto, es que la emocionalidad de una persona potencia también su desempeño o su rendimiento. Cuando hablamos de rendimiento o desempeño nos referimos a todo tipo de desempeño, el deportivo, el personal, el laboral, el académico. Porque es lógico pensar que cuando una persona se siente bien o está en un estado emocional placentero, rinde mejor, ¿verdad? Entonces, poder explicarle a la gente que esta parte de la gestión emocional está a su alcance, que se puede educar en ese aspecto, porque las emociones básicas o raíces, como la tristeza, el miedo, la alegría, el enojo, no se tratan ni se medican. Son emociones que se viven a diario y que siempre y cuando no excedan el umbral normal, ¿sí?, que es la correcta gestión emocional, se disfrutan también. La gente a veces me pregunta, ¿cómo puedo disfrutar una tristeza? ¿Cómo puedo disfrutar un enojo? Bueno, quizás la emoción de por sí a veces nosotros tenemos algunos prejuicios de pensar de que es algo malo, ¿no? Decir, no tengo que estar triste, no me tengo que enojar, no tengo que sentir miedo. En el mundo emocional siempre decimos, nada se pierde, todo se transforma. Si nosotros reprimimos o negamos una emoción básica, que es parte de nuestra esencia como seres humanos, y que viene dada desde que comenzamos a existir como especie, no es que vamos a, de alguna manera, evitar que eso suceda. Va a suceder, pero se va a manifestar de otra manera. Entonces, lo mejor es vivirla gestionándola, ¿sí? Decir, el problema no está en sentirme enojado, ni triste, ni con miedo. El desafío está en qué hago yo con eso que siento, ¿sí? Entonces, cuando uno logra poder gestionar emociones correctamente, se descubre también que uno puede potenciar los demás rendimientos, inclusive todas aquellas habilidades que son racionales. Entonces, vamos a seguir trabajando, estamos trabajando con algunos países limítrofes, vecinos, otros que no son limítrofes, pero son amigos, que hemos hecho contactos con profesionales. Entre ellos tenemos Chile, Bolivia, Perú, México. Hay posibilidades de trabajar con Brasil el año que viene. Hemos tenido una invitación en el 2019 con Colombia, pero bueno, por una cuestión no se pudo concretar, pero está la posibilidad para hacerlo en el 2021. Yo formo parte de lo que es el Consorcio Internacional de Desarrollo Humano, una institución que está formada por varios profesionales internacionales, ¿sí?, y que tiene un fin cooperativista, y justamente uno de los fines es promover un mundo más humano y más globalizado, ¿sí? Entonces apuntamos a estos dos ejes, el tema de la gestión emocional, el tema de la internacionalización, el tema de la gestión del conocimiento y muchas cuestiones más que en definitiva, lo que hacen es resaltar la parte más humana de nosotros. Bien. Hablando un poco de la sociedad, si bien estamos transitando una crisis que parece interminable, desde la parte educacional, usted, ¿qué podría usted como propuesta o como consejo al hogar? ¿Cómo se puede manejar todo esto desde la familia? Bueno, es una buena pregunta, Kevin, porque no es la primera vez que me la hacen. El tema de la familia ha nuclearizado, digamos, todas las demás actividades que antes se hacían de manera externa, ¿no? Las personas que han tenido, digamos, un tipo de personalidad más extrovertida son las que más han sentido este marco de pandemia. Aquellos como yo, que éramos un poco más introvertidos, más de la casa, hemos sentido los cambios, pero quizás no de una manera tan notoria. Pero aquellas personas que tenían muchas actividades afuera y que de repente se encontraban encerrados en sus casas, bueno, han tenido más dificultades que los otros. La familia, como decíamos hace rato, se ha nuclearizado, han puesto todas las actividades ahí. Ahora un poco más se está generando un poco más de apertura hacia afuera, pero en la parte, digamos, central de la pandemia, hace unos meses, unas semanas atrás, hubo, bueno, ciertos inconvenientes, ¿no? Nos hemos encontrado con una contracara, ¿no? ¿Por qué?
Porque la familia siempre fue la primera institución educadora, siempre. En este proceso de socialización del ser humano, la familia es la primera, la escuela después, el grupo de pares y los medios de comunicación. Imagínate la importancia que cobran los medios de comunicación, porque es una institución también socializadora, ¿no? El problema es que nosotros como padres, como hijos, como abuelos, creíamos que la única institución educadora era la escuela. Y poníamos en manos de la escuela muchas de las cuestiones que tenían que empezar en la familia. Yo siempre lo digo, es una frase a veces un tanto impactante, pero es cierto. Nosotros tenemos que entender que la familia tiene que ser la primera escuela del niño, pero lo que hoy sucede es al revés. Tristemente el niño encuentra en la escuela su primer familia, ¿sí? Entonces eso nos hace reflexionar estos aspectos que vos decís, ¿no? El padre que dice, bueno, educar no es mi rol, es el rol del docente, yo no tengo que ponerte límites, pero conmigo fueron muy extremos los límites, entonces voy a ser un poco más permisivo, entonces los límites los voy a correr un poco más allá, damos más permisos y ya ese permiso se pierde de vista y se convierte en una satisfacción permanente de caprichos, y entonces ahí es donde se empiezan a presentar los conflictos. En el seno familiar lo que ha sucedido es, bueno, muchas cuestiones como estas, el tema de la convivencia, el tema de poder aprovechar el tiempo para construir justamente tiempo de calidad. Muchas personas se han encontrado con tiempo de sobra o en un margen de tiempo más de lo habitual y han matado el tiempo haciendo cosas que de repente no eran productivas y la verdad que el tiempo es, yo siempre lo digo también, es el recurso más importante que tiene el ser humano, porque es un tiempo, digamos, es un recurso que se acaba, que se nos ha sido otorgado en forma de regalo y que no es para siempre. Cuando nosotros tomamos dimensión también de lo que eso implica, lo aprovechamos y empezamos a construir tiempo de calidad y no simplemente a matar el tiempo, ¿no? Eso también ha sucedido en las familias, ¿no? Porque el padre de repente tenía la oportunidad, la madre tenía la oportunidad de convivir más con sus hijos, más con sus seres queridos, aquellos que le ha tocado pasar la pandemia con sus seres queridos, porque hubo gente que lo tuvo que pasar solo, ¿sí? O aislado de su hogar, por cuestiones laborales o demás, y realmente no hemos aprovechado esa oportunidad que teníamos, ni siquiera para encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? A veces llegamos a casa, y ese es un ejemplo clásico, y estamos solos, y prendemos la tele, prendemos la radio o algo como para callar ese silencio. Y eso porque también nos demuestra que no estamos acostumbrados a escucharnos nosotros, nuestro autodiálogo interno, a saber qué pensamos, a saber qué nos decimos, qué calidad de autodiálogo tenemos para comunicarnos con nosotros mismos. Entonces, a veces es también apagar un poquito los sonidos externos, quedarse en silencio con uno mismo y empezar a ver, ¿no? Empezar a pensar, empezar a sentir. Todas estas cosas fueron desafíos. La gente no estaba acostumbrada porque tampoco es una cuestión, digamos, de acostumbramiento, sino que es también una cuestión educativa, ¿no? La gente no está educada en este aspecto. La gente piensa, la mayoría, en salir y ser productivo frente a una sociedad. Y la vida no se trata solamente de ser productivo, la vida tiene un montón de otras cosas maravillosas, no solo producir, no solo se trata de ser exitoso, también hay algo que va un poquitito más allá, que es ser feliz. Entonces eso tiene que ver con esto de poder contactarse con uno mismo, poder también construir relaciones interpersonales con los demás que sean sanas. La familia nunca tiene que haber perdido de vista su rol educador. Los padres nunca hemos tenido que dejar o descuidar ese rol que nace en nosotros, como los principales modelos para nuestros hijos, porque, como lo decía Albert Einstein, el ejemplo no es una forma más de educar, es la única. Entiendo su respuesta y muchas gracias por esa favor. respuesta. Haciendo énfasis en estos factores y hablando de la parte laboral, ¿no? Ustedes que trabajan también con ese tipo de instituciones, ¿cómo influye esto en el empresario y en los empleados? ¿Qué apreciación nos puede dar usted? ¿Cómo influye esto de la gestión emocional? Sí, en el trabajo. Bueno, la semana pasada tuve una charla con gente de Perú, con la cual tengo un cariño muy particular, tengo amigos, colegas ahí que estamos en permanente contacto. Ellos me hicieron una entrevista porque yo les propuse hablar de felicidad organizacional. Mirá lo que es esto, okay. Hablamos de felicidad y a veces no sabemos qué quiere decir. Y hablar de felicidad organizacional para el empresario, para el comerciante, para aquel que tiene un emprendimiento con empleados y demás, o trabajadores, es un poco impactante, ¿no? Porque decir, a ver, estoy luchando por llegar a fin de mes o por cubrir los gastos
o por tratar de mantener mi nivel de productividad y usted me viene a proponer que hablemos de felicidad organizacional. Es posible, es posible. Muchos sostenían que era una utopía, pero hasta los mejores sueños han nacido como si fueran utopía y se han hecho realidad. Yo creo que esto no es una utopía, esto es una realidad. Hoy empresas de primer mundo ya están trabajando en este concepto de felicidad organizacional. ¿Por qué? Vamos a analizar algunos de los aspectos más importantes. Si yo genero los espacios necesarios dentro de la empresa, voy a generar también un desarrollo personal en el trabajador. Acordate que el trabajador cuando entra a una empresa no solo tiene que cumplir con determinadas cargas físicas a la hora de hacer su trabajo, también cargas mentales, ¿sí? Sino que hay una parte que se ha empezado a estudiar recién hace un par de años atrás, creo que en el año 90, si mal no recuerdo, que son las exigencias psicoafectivas, ¿sí?, que tiene el trabajador. Cuando una persona entra, tiene ciertas, digamos, expectativas emocionales en la empresa, ¿sí? Y casi todos los trabajadores, casi todos, no digo que todos, apuntan a lograr mediante el trabajo un medio de realización personal, no es un fin. Yo no trabajo para simplemente obtener cosas y simplemente llenarme de cosas materiales en mi vida. Hay un grupo de trabajadores que llega con otro fin, con el de desarrollarse, con el llegar a un nivel más alto que solo el éxito. Y ese es el pensamiento correcto, ¿no? El poder generar estos espacios para que el trabajador entienda que es un camino hacia el desarrollo personal el trabajo. Más allá de que a veces uno lo trabaja pensando en que está haciéndolo por otro, también uno lo hace por uno mismo, ¿no? Enriquecerse, aprender, construir relaciones dentro del trabajo y todo lo demás hace que el ser humano se sienta en un desarrollo personal. Entonces, generar estos espacios promueven también la felicidad. Si yo solamente lo limito al trabajador para que entienda que solamente trabaja por determinada cantidad de horas y se va a su casa con determinada cantidad de dinero, yo le estoy, digamos, ofreciendo una parte del pastel. Y yo tendría que ofrecer el pastel completo. ¿Por qué? Porque las empresas que apuntan a esto son las empresas que van a subsistir en el futuro. Las empresas que van a estar mejor preparadas para lo que viene. Cuando digo lo que viene es justamente un cambio más humanizador en todas las empresas. Se está viviendo. Después de este contexto va a seguir sucediendo con mayor énfasis. Y ojalá que así sea. Vos fíjate que se están poniendo hasta en duda los términos de recursos humanos. Un término que comúnmente nosotros lo manejamos a diario. Hablamos de recursos humanos y eso nos lleva a pensar al ser humano dentro de la empresa como un ser que es tangible, que puede ser inclusive hasta contabilizado como una mesa, como un escritorio, como un mueble, como un automóvil, como una moto de la empresa. Y el ser humano es mucho más que eso. El ser humano no es una cosa, no es un medio. El ser humano es la parte más importante de una empresa. Por un ser humano puede, digamos, generarse un gran crecimiento en una empresa, como también puede una empresa disminuir su nivel. Por un solo ser humano. Imagínate que hay historias que en el ámbito empresarial que se cuentan a menudo, ¿no? Esto de que empresas han depositado la confianza en grandes personajes o grandes CEO, empresarios que han podido resolver cuestiones que eran de una incertidumbre total con solamente aplicar su creatividad o su experiencia en el rubro o en ese trabajo. Entonces, eso demuestra claramente que el ser humano es mucho más que una sola cosa. El que el empresario pueda empezar a ver estos cambios que son inminentes implica también estar preparado para lo que viene. Y esto no quiere decir que vamos a descuidar nuestros objetivos, no, porque la necesidad que hoy existe es empresas que empiecen a pensar de una manera más sostenible, que tengan una responsabilidad social frente al medio ambiente, ¿sí? Y empresas que empiecen a revalorizar la posición del ser humano dentro de la empresa, ¿no? Entonces, estos dos aspectos, que son los que más están trabajando, son los que van a conducir a las empresas en un futuro a lo que es el éxito organizacional, ¿no? Y esto, de alguna manera, es como la fábula del tren. Una persona es una fábula anónima. Una persona decía que los cambios son como los trenes. Cuando empiezan a venir de lejos hay personas que lo ven. Entonces dicen, ahí viene el tren. Y hay otras que están al lado y dicen, bueno, cuando venga cerca voy a ver si es cierto, dicen otras. Y hay un tercer grupo que dice, no, el tren nunca va a llegar. Cuando el tren se acerca, las primeras personas que ya lo vieron se suben y agarran los mejores asientos. Las segundas, que no estaban muy convencidas, se suben pero no agarran los mejores asientos. Y las terceras, que son las más, digamos, tercas, se pretenden frenarlo. Una persona que se para a frenar el tren termina siendo arrollada. Bueno, los cambios que yo propongo y que estamos impulsando desde Dubita, como son esto de la educación emocional, son los famosos trenes que se están acercando. Como ha sucedido con la ESI. La ESI, hace unos tiempos atrás, se pensaba decir, no, esto no va a generarse nunca, esto no va a tener lugar. Fíjate lo que hoy es la ESI. Hoy la ESI tiene su marco legal, es un hecho, y las escuelas lo están aplicando.
Con la educación emocional algún día va a pasar lo mismo. En Catamarca hay buenas noticias porque ya se está empezando a trabajar. Perfecto. ¿Y usted acompaña? Claro que sí. Hay una fundación, que es la Fundación de Educación Emocional, que está en Argentina, que está presidida por Lucas Malaisi, un psicólogo clínico sanjuanino. Yo formo parte de la fundación en carácter de voluntario, ¿sí? Y obviamente comparto todos los ideales que la fundación promueve, que es esto de poder incorporar estos espacios en las sociedades. Nos hace muy bien estar en contacto con nosotros. Nos hace muy bien también saber que nosotros podemos tomar el control de nuestra vida emocional. Nos hace muy bien también entender muchas cuestiones que están relacionadas a las emociones básicas o raíces, y que para ello también implica entender que hay ciertos niveles. El educativo es la primera puerta de entrada, que es aquel nivel preventivo, principalmente preventivo. Se puede hacer prevención desde otros aspectos, claro está, ¿sí? Pero el educativo es lo principal, es la puerta de entrada, ¿no? Uno puede educar, puede hacer que la gente entienda, comprenda, practique, porque la educación emocional tiene esa particularidad, se lleva a la práctica. Y para todo lo demás existen los demás niveles y todos los demás profesionales, ¿no? Para hacer un acompañamiento más individualizado, cuando ya se hacen presentes ciertos desequilibrios y todo lo demás. Entonces, lo que siempre proponemos también nosotros es un trabajo interdisciplinario, interinstitucional, porque la mejor forma de abordar una problemática como la que hoy tenemos de repente, si mencionamos una de las tantas, pero el suicidio, por ejemplo, es de una manera global, de una manera interdisciplinaria, en equipo, ¿no? Que cada uno pueda aportar desde su rol como profesional, desde su rol particular también, porque hay gente que aporta sin ser profesional, con muchas actividades sociales. Entonces cada uno puede aportar y podemos atacar el problema desde diferentes ángulos. Y eso nos va a hacer que de alguna manera podamos poner fin a esto cuanto antes, que tanto nos aflige a todos como sociedad. Por supuesto. Volviendo a la parte de educación, usted está planteando muchísimas cosas que a veces uno se idealiza y dice de pronto, tengo que ser profesional para lograr algo en la sociedad. Por ejemplo, acá nosotros en la ciudad de Belén tenemos varias agrupaciones que intentan colaborar, tanto en la parte del medio ambiente, por ejemplo, como en la parte de la seguridad. Claro. ¿Usted qué opina sobre eso? ¿Usted cree que necesitan capacitarse, además de capacitarse, necesitan algo más que eso para poder hacer un buen trabajo dentro de la sociedad? Y sí, la capacitación es una herramienta fundamental, sobre todo para los tiempos en los que vivimos. Avanzamos de una manera tan rápida que a veces los conocimientos que tenemos se agotan muy rápidamente también. Uno necesita estar en una permanente actualización, ¿no? En todos los ámbitos. Pero lo que vos preguntás, yo creo que está muy bien todo lo que hacen la sociedad. Nosotros en Belén siempre nos hemos caracterizado por ser un pueblo muy solidario. Es una de las tantas cosas que yo incluso admiro, me enorgullece. Quizás tengamos algunas otras tantas que no, pero esta parte de ser solidario, de estar al pie del cañón para ayudar al otro, de acompañar, porque mucha gente acompaña inclusive desde el anonimato, otros lo hacen más visible a través de asociaciones, participan. Todo es bienvenido cuando suma pensando en el otro, ¿no? Porque eso también es importante destacarlo, Kevin. En la vida no estamos solamente nosotros. Necesitamos del otro para enriquecernos, necesitamos del otro y enriquecernos en el sentido humano, ¿no? Hablando de eso, ¿no? Porque uno puede decir enriquecernos a cuesta del otro es explotarlo. No. No hablamos de nada material ni nada relacionado al dinero. Estamos hablando de enriquecernos en la parte más humana. El intercambio con el otro, el intercambio de ideas, el sano debate, el saber que en la diferencia también radica el aprendizaje, que el otro no es mejor ni peor, sino que simplemente es diferente y que su situación particular tiene que ser entendida, comprendida, asimilada a través de la empatía, porque no basta con solamente ponerse en el zapato del otro, hay que también experimentar lo que el otro siente, y en estos tiempos de pandemia es una cuestión que también hemos tenido oportunidad de ejercitar. Aquellos que no hemos ejercitado antes la empatía, podemos ejercitarla claramente en este tiempo de pandemia. Se nos ha hecho muy complicado ponernos en el lugar del otro y experimentar lo que el otro siente. ¿Por qué? Y porque a veces no sabíamos ni siquiera lo que nosotros sentíamos. Entonces uno no puede dar lo que no tiene. Tiene primero que experimentarlo a nivel personal para después reflejarlo o interpretarlo en el otro. Entonces, estas cuestiones tienen mucha importancia, las actividades sociales son muy importantes. No hace falta, para determinadas acciones sociales, no hace falta ser un profesional. Hay otros rubros que sí lo exigen, ¿sí? En determinados ámbitos. ¿Por qué? Porque toda acción humana tiene que ir acompañada de un grado de responsabilidad. Y esa responsabilidad muchas veces requiere de una formación previa. Entonces es importante que nosotros asumamos la responsabilidad con los contenidos y la forma en que nos hemos preparado para ese ámbito, ¿sí?
Pero cuando nosotros hacemos actividades solidarias desde nuestra casa, cuando tendemos una mano al vecino que necesita, al compañero, cuando vamos a colaborar con una institución como es una institución deportiva, educativa o social o lo que fuera en general, siempre suma, siempre aporta. Y lo más lindo es que hace muy feliz a la gente. Te puedo asegurar que hace más feliz al que va de corazón a aportar y ayudar que al que recibe la ayuda. Muchas veces creemos que es al revés, pero no. Uno cuando lo hace de corazón se siente muy feliz por ayudar al otro. Es increíble su respuesta. Le reitero que la verdad que es como un mensaje que estás dando también para la adolescencia, porque a veces uno dice, ¿no? Necesita que la adolescencia actual de alguna manera se enfoque en lo que uno quiere, en lo que va a decidir, en lo que quiere hacer, en cómo quiere aportar, más allá de la situación económica y todo eso, ¿no? En todo aquello que nos llega nos reditúe, digamos, dentro de lo laboral y todo eso. Para hacerle conocer a todos estos jóvenes, me gustaría que charlemos un poquito acerca de su carrera, sus objetivos, ¿sí? Cuéntenos sus experiencias para compartir de eso. Yo soy licenciado en Psicología Organizacional, como bien dijiste vos al comienzo, Kevin. Tengo un posgrado en Riesgos Psicosociales en el Trabajo. También tengo una diplomatura en Educación Emocional y Escuelas. Estoy cursando algunas otras actividades que todavía están en proyecto, pero lo que más me fue significativo en mi vida fue que en un momento de mi vida he descubierto un libro. En un momento de la vida en el que todos a veces no sabemos para dónde ir, ¿viste? Que a veces estamos ahí, sobre todo cuando somos jóvenes, pero bueno, a veces nos sucede también cuando somos grandes, no hay una edad para eso. Momentos de confusión, de no saber, bueno, se me ha presentado de manera fortuita en mi vida un libro. La anécdota de cómo llegó es una anécdota aparte, que en otra oportunidad te la cuento, pero la cuestión es importante destacar que llegó a mi vida, como una suerte del destino. Lo leí sin saber de qué se trataba y realmente he descubierto muchas cosas ahí en ese libro. Yo por eso siempre fomento la lectura, bueno, soy escritor también y me gusta cuando la gente recomienda un libro o cuando la gente de repente te dice lee un poquito, hace esto, hace aquello, porque enriquece mucho el tema de la lectura, tiene otro nivel, ¿no? Eso es una cuestión mucho más profunda porque incentiva la imaginación y un montón de cosas más. Y tiene otro impacto inclusive en la gente. Y este libro me sirvió a mí para ese momento en particular, pero inmediatamente se me prendió la lamparita y dije, pero ¿cuántas personas están pasando lo mismo que yo? Entonces, ¿por qué no construir un mensaje en base a este libro y en base a mi profesión? Y en vez de convertirse en un descubrimiento personal, ¿por qué no se convierte en un compromiso social? En decir, hay gente que no tiene la suerte de recibir este libro como lo recibí yo, o de estas palabras del autor como lo recibí yo, ¿por qué no llevarle yo las palabras a la gente? Ahí es donde comenzó este sueño, maravilloso sueño, de construir este espacio llamado Eduita. Recuerdo que el primer taller lo hicimos hace ya casi 5 años, acá en la casa de mis padres. Un loco, digamos, soñador, en aquel tiempo ya había lugares que se trabajaba, pero decidimos empezar a generar estos espacios. Convocamos un grupo de gente, le contamos la idea, se acercó y dimos un taller vivencial, donde la gente no solo pudo aprender acerca de las emociones, sino que las pudo poner en práctica. Son laboratorios emocionales. Yo propongo de vez en cuando hacer como existen los gimnasios, que se entrena la parte física, hacer también gimnasios emocionales. Nosotros tenemos en la vida gimnasios emocionales. Si yo te pregunto a vos, ¿qué es lo que a veces más te hace enojar en tu vida? Y vos capaz que me diga ahí, mi perrito, mi amigo, un auto, el trabajo. Bueno, la gente tiene sus gimnasios emocionales personales. Mi primer gimnasio emocional fue mi primer auto. Modelo 86 Fiat, yo lo andaba a 5 cuadras y lo empujaba a 8. Pero era mi primer auto, yo estaba contento. Era mi gimnasio emocional, realmente me hacía enojar todo el tiempo. Pero yo entrenaba emociones. Entonces, la gente tiene sus gimnasios emocionales. A veces hasta es su pareja, su madre, su padre, su hijo, un perrito, lo que fuera. Lo importante es entrenar emociones como entrenamos en un gimnasio físico, digamos, de la misma manera. Entonces, estos espacios vinieron a traer justamente esa posibilidad a la gente, ¿no? Un laboratorio emocional donde la gente podía empezar a sentir y descubrir cómo se podía gestionar una emoción en particular, ¿sí? ¿Qué importancia tenía la emoción? A partir de ahí fue, gracias a Dios, un camino de subida, porque hemos recibido muchos reconocimientos. El Consejo Deliberante, empezando por lo local, nos ha reconocido a lo que es nuestro proyecto y al libro también como de interés municipal, cultural y educativo, a través de una ordenanza. Después hemos tenido el reconocimiento de algunas instituciones prestigiosas acá en París, acá en el país.
Hemos empezado a salir afuera de la provincia y hemos llegado a países limítrofes donde hemos tenido el reconocimiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú a través de una línea de trabajo que se llama INAVIF y que tiene un grupo que se llama Educadores de la Calle. Han reconocido la labor de Eduvita, el proyecto Educando Emociones, con una resolución ministerial, algo bastante importante para nosotros, para mí, para toda la gente que nos acompaña. Por eso yo siempre hablo en plural, porque es mucha la gente. La Universidad de San Agustín de Arequipa, que me ha cobijado a mí durante 6 meses en calidad de estudiante y que después me ha cobijado en calidad de profesional, y hasta el día de hoy tenemos una relación muy permanente, muy constante. La Escuela de Ingeniería Militar de Bolivia, de Cochabamba, también nos ha reconocido. Varias instituciones deportivas de Perú y también de Chile. Y hemos tenido el reconocimiento de la Universidad de Carolina de México. Entre tantas, ¿no? Acá nosotros hemos llevado este proyecto a los directivos de las escuelas de acá de Belén y todos adhirieron a través de una firma de una nota, demostrando que era una cuestión que debía ser incorporada, que era totalmente relevante, que era muy importante poder empezarlo a hablar en las escuelas, así sea a través de capacitaciones. Sé que hay muchos docentes que también lo están trabajando, ¿sí? Porque a veces el docente se ve preso de un sistema que, como decíamos al principio, evoluciona un poco más lento, pero hay docentes que quieren vivir el ahora y quieren hacer su profesión con vocación hoy, no esperar a que esto suceda, y muchos ya lo están trabajando, a pesar de que todavía no sea una prioridad de acuerdo a lo establecido, pero ellos lo consideran una prioridad y ya lo están, y es felicitable eso también, ¿no? Es sumamente loable, porque en un año como el que hemos vivido, el rol del docente también ha sido muy atacado. Y es importante destacar estos aspectos que hacen al docente. Yo no soy docente, soy licenciado en Psicología Organizacional, pero trabajo mucho con ellos y la verdad que es uno de los roles más importantes que tenemos en la sociedad. Bien. Es increíble todo lo que has logrado, lo que estás haciendo, ¿verdad? Digamos que tu libro es tu mentor. Sí. ¿Y tu familia te acompañó durante todo este tiempo? Sí, siempre. El apoyo de la familia es importantísimo. Mi mujer, mis hijos, mi madre, mi padre, mi abuela, mis hermanos, siempre están en permanente contacto. Mis amigos están acompañándome permanentemente. El libro fue El Descubrimiento. Justamente el segundo libro, que es el que vamos a lanzar ahora en un par de semanas más, habla de la importancia de los descubrimientos, de las serendipias. No sé si han escuchado alguna vez el término. Una serendipia es un descubrimiento fortuito. Cuando vos a veces vas a buscar algo, pero terminás encontrando algo distinto. O cuando a veces ni siquiera lo buscás, pero lo encontrás. Ese descubrimiento fortuito nos ha marcado a nosotros como seres humanos durante toda nuestra historia. La rueda fue un descubrimiento fortuito, una serendipia. En Argentina hemos tenido descubrimientos en calidad de suerte que han marcado descubrimientos argentinos que se han posicionado en el mundo. La Coca-Cola fue un descubrimiento fortuito, una serendipia. La persona diseñó un jarabe que después le tuvo que extraer ciertos elementos, lo gasificó y lo terminó vendiendo. Lo que era algo medicinal, lo terminó vendiendo como una gaseosa. Y mirá el impacto que tuvo a nivel mundial. Por eso digo que las serendipias, estos descubrimientos fortuitos, marcan muchas veces un antes y un después. El problema es que a veces suceden de manera imperceptible. No nos damos cuenta que el descubrimiento está ahí y lo dejamos pasar. Y a veces se presenta una vez en la vida. Entonces yo cuando descubrí el libro me di cuenta que no era una suerte para mí, sino que era una posibilidad para llevar eso a las demás personas. Y para mí fue el momento, digamos, de inflexión o cumbre para yo poder empezar a construir esto que hemos construido entre tanta gente, porque ahora no estoy solo. Estoy acompañado de muchísima gente que está apoyando, que está acompañando y que bueno, ojalá que así sea siempre, ¿no? Es muy interesante. ¿Cómo se va a llamar este libro? El segundo libro se llama Taripachicuy. Es un término que quiere decir hacerse encontrar, ¿sí? Hacerse encontrar en un mundo tan revuelto que a veces nos quiere a todos por igual, en el sentido de que quiere que todos seamos los mismos. Entonces, hacerse encontrar implica ser uno mismo en un mundo que no quiere que lo seamos o que apunta a que no quiere que lo seamos. Resaltar la autenticidad de la gente, la importancia que tiene el ser uno mismo desde un comienzo y para después poder perseguir también los sueños de uno, porque esto tiene que ver mucho con la focalización que tenemos en la vida y eso lo marca nuestro sueño, nuestra capacidad de soñar. Muchas cosas son finitas, somos seres que estamos de alguna manera, de manera permanente, impermanente, porque la característica más permanente del ser humano es su impermanencia. Estamos de paso.
Pero dentro de todo ese montón de cuestiones que sabemos que algún día se terminan, hay cuestiones que sí son infinitas. Y esas cuestiones son la capacidad de soñar que tiene el ser humano, por ejemplo. Los sueños no tienen techo. Yo soñé con un día dar una charla en una galería prestada en la casa de mis viejos, con materiales prestados. Hoy tengo la suerte de acompañar este proyecto afuera del país de manera virtual y presencial. Y existen posibilidades de seguir creciendo. Entonces vos imaginate el mensaje que le podemos dar a los chicos que tienen un sueño y que a veces no saben si sí, si no. Bueno, yo les digo que tengan el coraje y la valentía para ir detrás de ese sueño, que se animen, sobre todo a los más jóvenes, a aquellos que tienen ganas de emprender y a aquellos que todavía tienen la maravillosa suerte de soñar, que no dejen de hacerlo nunca, porque la vida es una continuidad de sueños y cuando uno deja de soñar, inevitablemente deja de vivir. Sin conocer al libro me capta mi atención y me da mucha curiosidad. Habla un poco también de la convivencia dentro de esta situación que es de público conocimiento de la situación epidemiológica que estamos viviendo. Habla también sobre ello. No habla precisamente, pero lo bueno, Kevin, que, ha sido el contexto que me ha acompañado a mí como escritor. Y ese contexto seguramente ha quedado, de alguna manera, plasmado en la historia, ¿no? La historia es una historia de ficción, es una novela, los personajes son ficticios, y el contexto que me llevó a mí a terminar de escribir la novela ha sido un contexto de pandemia. Entonces, tiene de alguna manera debe tener de alguna manera un reflejo que, bueno, seguramente el lector quizás lo pueda percibir cuando lo lea, ¿no? No habla precisamente del tema pandemia, sí, pero debe tener una influencia enorme todo este contexto porque es inevitable, uno no puede desprenderse de lo que sucede a su alrededor. Por supuesto. Bueno, contanos acerca de los proyectos venideros. Seguramente tenés muchas ideas y tenés mucho para aportarle aquí a la ciudad de Belén, por lo que vemos y lo que estamos hablando de todo lo que se viene trabajando, ¿no? Contanos acerca de eso. Bueno, por lo pronto seguir trabajando con Eduvita. El año que viene tenemos la esperanza de que nos encuentre de una manera mejor, más tranquilos, poder recuperar gran parte de las actividades que teníamos afuera, entre ellas, bueno, también volver a generar estos espacios de talleres vivenciales con la gente, que están siempre abiertos al público en general, ¿sí? Que ellos puedan acercarse y puedan compartir. Bueno, es un deseo que tenemos nosotros, pero esperemos que el año que viene así nos permita. Seguir haciendo crecer Eduvita, seguir haciendo crecer este espacio en varios lugares más donde todavía no hemos tenido la posibilidad de llegar, mejor dicho, pero hemos tenido invitaciones. Trabajar, ¿por qué no?, en simultáneo con lo presencial y lo virtual, ya que este año hemos aprendido a trabajar muy bien con lo virtual. ¿Por qué descartarlo? ¿Por qué no incorporarlo y hacer, digamos, en simultáneo con lo presencial? También, bueno, la idea es que se está trabajando en Catamarca ya con lo que es la ley de educación emocional. Ya estuve hace unos días en una reunión y me comentaron que ya hay un proyecto presentado, proyecto de ley. El año que viene vamos a tratar de proponer e impulsarlo desde acá para que podamos hacerlo realidad. Teniendo ya una ley, ya las instituciones pueden permitirse incorporar estas currículas de alguna manera dentro de lo que es la educación formal. Entonces eso nos va a poder ayudar a enmendar o, digamos, a empezar a darle solución a los problemas desde otra perspectiva, que es la preventiva, la educativa. Va a alivianar muchas cargas, ¿sí?, entre tantos objetivos que tenemos. El principal es siempre preservar la salud y la integridad física del ser humano, pero va a aliviar también muchas cargas en el sistema. Este año han estado muy sobrecargados muchas áreas, sobre todo el área de salud en todas sus especialidades, ha estado muy sobrecargada. Entonces es también la idea. Y bueno, seguir trabajando con el exterior, con la parte internacional. El año que viene voy a ser columnista de una revista que ya mandé mi primera nota, que la están evaluando ahora, y el año que viene posiblemente, o ahora a fin de año, va a salir la primera revista sobre desarrollo humano. Y bueno, tengo la suerte de ser columnista, me han invitado. Es una revista que se va a difundir en Perú, pero que va a llegar a otros países. Estoy trabajando con la asociación de Newcom, que también está posicionada a nivel nacional, pero también a nivel internacional, que es Newcom es del adulto mayor, esta asociación particular, pero Newcom lo puede hacer cualquiera. Estamos trabajando la parte de psicología, dentro de lo que es la parte deportiva, ¿sí?, justamente con herramientas que tienen que ver con la educación emocional. Y bueno, la idea es continuar con estos proyectos, seguir sumando, de repente
poder hablar, digamos, en términos ya un poco más de equipo, porque si bien acá hay mucha gente que acompaña, pero hay gente que todavía no se anima a acercarse, entonces nosotros estamos siempre abiertos a las posibilidades de que haya gente, otros profesionales, ¿por qué no?, que se acerquen y se quieran sumar, que quieran trabajar estos contenidos, que quieran organizar capacitaciones, que quieran... yo siempre lo digo, si por una cuestión o por otra no se animan a llegar hacia mí, que lleguen hacia otra persona. Lo importante es que este contenido llegue, no importa quién venga y quién lo dicte, sea yo, sea otro profesional, sea gente de afuera, sea lo demás. Yo siempre digo también una cuestión que viene relacionada con esto. Hay que empezar a valorar lo que tenemos nosotros en Belén. En Belén hay excelente calidad de profesionales. Excelente, Kevin. Hay gente que trabaja muy bien y de manera muy responsable. Hay que romper estas creencias limitantes o estos viejos prejuicios de que solo lo que viene de afuera es lo bueno. ¿Sí? Yo lo demostré, y justamente lo hice a propósito, con intención, el año pasado cuando publiqué mi primer libro. En mi primer libro el equipo que me acompañó fue una asesora literaria de acá de Belén, la querida profe Claudia Carrizo, Juan José Yapura, un profesor belicho que está actualmente en Catamarca, un profesor que es de artes plásticas, que tiene un talento increíble para poder dibujar, para hacer un montón de cosas. Y obviamente yo como autor, ese fue el equipo que nos acompañó el año pasado. Este año con el libro propongo lo mismo. Tengo una asesora literaria que es Claudia Carrizo, también de vuelta, y tengo a Juan José Arévalo, que es también un chico catamarqueño, que es también un excelente profesional. La única parte que he dejado para afuera es el prólogo, que lo hace una compañera mía de Perú. Ella va a estar a cargo del prólogo, pero el resto es acá, profesionales de acá. Es un libro 100% belicho, una obra 100% belicha. Y eso busca, Kevin, resaltar la importancia que tenemos nosotros acá en nuestra calidad de profesionales. Hay gente muy buena. Lo importante es empezar a generar los espacios para que esa gente también pueda demostrarlo, ¿sí? Porque si seguimos de repente dependiendo de gente que viene de afuera, no nos va a permitir crecer a nosotros como región o como departamento. No quiere decir que no tengamos que convocar más. No, hay especialistas afuera que también son muy buenos, pero invitar al trabajo en conjunto. Invitar a que trabajen y que se sumen los profesionales desde acá. Darle el espacio a los profesionales de acá también. Eso yo creo que va a ser un cambio importante y ojalá que el año que viene ya empecemos a hablar en estos términos. Ojalá se pueda gestionar todo esto. ¿En alguna ocasión tuviste el acompañamiento de las entidades tanto privadas como públicas o pretendés tenerlo? Sí, tengo el apoyo, gracias a Dios. Hay mucha gente que se ha acercado, instituciones públicas y privadas, que se han acercado para poder compartir estos contenidos, no solo para llevarlo como una práctica dentro de su propia empresa, sino también para proponer, decir, bueno, ¿en qué te podemos ayudar para que esto lo llevemos a escuelas, a instituciones deportivas y demás? El municipio acá está trabajando en este proyecto, entiende muy bien lo que es la parte educativa. Si bien no son todas las áreas, y quizás las que tendrían que estar más interesadas aún no lo están, pero hay áreas que sí ya están tomando de alguna manera conciencia de la importancia que tiene en el ser humano su vida emocional. Entonces, esas áreas son las que ya están impartiendo capacitaciones, talleres y demás. Reitero, es importante que lo empecemos a trabajar como ese famoso tren que ya está llegando, porque si estamos de alguna manera obstinados a querer detenerlo, vamos a terminar siendo arrollados. La idea es subirnos y agarrar los mejores asientos. En el país ya hay 3 provincias, 3 o 4, que tienen ya una ley de educación emocional. Lo ideal sería que Catamarca sea la próxima. Es un sueño que también empezamos a trabajarlo de hace mucho y quizás el año que viene nos sorprendamos con esa buena noticia. La verdad que es interesante todo y te agradezco. Para ir finalizando, la verdad que todo lo que estás realizando, y es bueno saber que eres una persona de acá de la ciudad que a su vez, además de su profesionalismo, da a conocer a nivel internacional nuestra cultura, por supuesto. Por supuesto. Y obvio que inculcar a los adolescentes que más allá del profesionalismo pueden aportarle a la ciudad, a su pueblo de esta manera también, ¿no? Y de todas las maneras posibles en cuanto a lo solidario. ¿Algún mensaje que les quiera dar a ellos, tanto de la parte educacional a los estudiantes como a los jóvenes que pretenden continuar sus carreras, a los papás también, algún mensaje que les quieras compartir a la comunidad? Sí, si me permitís lo voy a hacer en el marco de la fecha. Hoy es 3 de diciembre. Sí.
es el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Entonces me parece oportuno dar un mensaje desde esa perspectiva. Yo, bueno, entiendo a la discapacidad como simplemente capacidades diferentes, ¿sí? Y eso nos lleva a preguntarnos a veces qué es ser diferente. ¿Es realmente un problema o es realmente un privilegio? Yo creo que es más un privilegio que un problema. El problema está en que nosotros, los seres humanos, tenemos una discapacidad que es de las más graves, todos, y es el tenerle miedo a lo diferente. Eso muchas veces no nos hace apreciar esas cosas. Entonces, yo creo que como mensaje final es, pensando ya a futuro, que me parece muy lindo que vos, siendo tan joven, digas qué proponemos para acá en adelante, ¿no? Es decir, no es una visión miope, sino es una visión articulada de la vida, es el corto, el mediano y el largo plazo, cuando es muy característico en la mayoría de los jóvenes solo pensar en el corto y hasta por ahí en el mediano. Pero que los chicos empiecen a pensar en un país a futuro, eso nos demuestra de que son o que están tan comprometidos como nosotros los más grandes, los más adultos. Y eso es digamos, es un signo de esperanza. Los chicos quieren participar. Entonces, volviendo a esto del mensaje final, yo deseo que en el día de mañana, y no solamente los 3 de diciembre, sino todos los días del año, podamos celebrar la diversidad y podamos promover la inclusión, ¿sí? Porque ser diferente debería empezar a ser un privilegio y no realmente un problema. La verdad que sí. Muchas gracias, encantado. Gracias a vos, Kevin.